Ha sido bien, pero bien difícil y bien confuso llegar, pero conocimos al señor Claudio que vive por la zona y se ofreció a enseñarnos el camino. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy andamos en el basurero de ropa más grande de todo el mundo. En este basurero la mayoría de los desechos es ropa, que puedes encontrar hasta con etiqueta. Estamos en Chilepo, específicamente en el desierto de Atacama. Para llegar aquí la verdad es que no ha sido nada fácil. Llegamos primero al aeropuerto de Iquique y de ahí agarramos un transporte y empezamos a recorrer gran parte del desierto de Atacama. Se rumora que este lugar es tan grande que se puede llegar a ver desde el espacio. Primero te voy a dar un poquito de contexto. ¿Por qué es que la gente bota tanta ropa aquí? ¿Qué está pasando? ¿De dónde sale tanta ropa? Este pequeño porcentaje del desierto se ha convertido en un problema ambiental muy, pero muy grande, y ahí te va por qué. La industria textil y el fast fashion son una de las empresas más contaminantes del mundo. Y tú dirás, ¿pero por qué si yo me veo bien linda con mi ropita nueva? Y chama, resulta y acontece que se gastan pero miles, millones de litros de agua para producir tal vez un par de prendas. Y la verdad es que el gran problema, tu bella camisita, tu bello vestido va a tardar aproximadamente unos 200 años en desaparecer de este mundo, ¿viste? Así que a mí no me interesa que tú vengas y me digas que yo me pongo todo el tiempo la misma ropa. Yo soy una persona ecológica. Este basurero lo han quemado en diferentes ocasiones, muchísimas veces. De hecho, queman aquí la ropa casi que diario, pero eso no soluciona el problema. Tal vez lo soluciona como visual de que, ok, ya no ves la basura, pero ¿qué pasa? Que al quemarla obviamente seguimos contaminando y la mayoría de nuestra ropa está hecha de poliéster, y el poliéster tiene como unos pedacitos de plástico que van a quedar por ahí flotando por el bello ambiente y en algún punto de la vida van a llegar al mar y chama, todo mal. De hecho, hay muchísima gente que vive por esta zona. Se pueden ver sus casitas de madera. Estas personas viven y se sustentan de lo que encuentran por ahí en la basura. Lo venden o lo usan para ellos, agarran una ropita y dicen esta me queda a mí, se la quedan, o si no, simplemente va pasando gente buscando ropa a buen precio, entonces ellos la clasifican aquí y te dicen mira, te la vendo a un buen precio y con eso yo tengo para poder comer algo. Obviamente toda esta parte del basurero se puede decir que tiene partes como que no son tan legales. ¿A qué me refiero con esto? Que no son de una empresa privada realmente, porque para botar la basura con una empresa privada uno tiene que pagar, ¿cierto?, al camión para que se la lleven y la dejen en un lugar, la queman, hacen lo que tengan que hacer. Pero a veces cuando la gente no quiere simplemente pagar para que se lleven su basura, la van aventando en otros lugares y existen personas como Toshi que aprovechan esto. Estos camiones los botan allá abajo. Entonces, como hay gente de que viene de repente a buscar ropita, yo voy y los tiro para acá. Rescato la ropita, a mí me sirve para poder venderle a 100 pesos, para hacer para comer, para mandar a comprar para afuera. Van pasando los camiones y yo digo, oiga, van a botar. Cállate, güey, es a mí. Yo le digo, ¿va a votar? Y si me dice sí, yo dije, ya, pues bótemela a mí, yo tengo espacio. Y le cobro a él también una propina por botármela a mí. Claro. No me desconcentré, por ser este pantalón, a cualquiera le sirve, yo lo puedo vender a 200 pesos, 300 pesos. Yo llevo 3 años ya aquí, y de los 3 años que llevo acá, han botado ropa. El señor Claudio nos dijo, corran antes de que se les pierda el camión que acaba de pasar, porque pasó un camión súper rápido. A ver si logramos alcanzar, porque como que nadie sabe la ubicación exacta, porque nos dicen que cuando tiran la ropa, le prenden fuego, para que nadie sepa dónde está. Entonces vamos a ver si lo encontramos. Vamos vía a ver si encontramos el camión, porque bueno, ya no lo vemos, porque es que como hay tantas curvas, vamos a ver si lo encontramos. Y de hecho cuando veníamos saliendo de ahí, de la primera parada que hicimos, venía llegando la policía. Al parecer iban a multar a un camión por estar lanzando la basura donde no se debe. Ya vimos al camión que pasó, es un camión blanco, es aquel camión que viene allá. Todo esto fue lo que lanzó el camión que veníamos siguiendo, y justamente cuando nos estábamos estacionando, que le estábamos preguntando a un señor, oye, ¿y esta ropa qué? ¿De dónde viene? Se pone la policía detrás de nosotros, pero como no vio que estábamos tirando nada, simplemente se dieron la vuelta y se fueron. A lo mejor por eso no estamos encontrando un basurero tan grande, porque si andan como muy detrás de los camiones de, hey, no andes tirando basura donde no debes porque te multamos. Vamos a ver qué es lo que encontramos acá en estos tumultos de ropa, porque me dicen que esta ropa es de segunda mano, obviamente, y que viene de diferentes ferias, pero a mí me han
han dicho que de verdad puedes encontrar ropa con etiqueta, ropa en muy buen estado. Mira, aquí una lavadita con agua caliente y nadie vio, nadie supo. Así que vamos a meternos en este tumulto de ropa a ver qué tanto encontramos. Por ejemplo, aquí a simple vista me encontré esta blusita que es como tejida. Está en perfectas condiciones, o sea, no entiendo por qué la vinieron a lanzar aquí. Tiene su etiqueta todavía con la talla. Vean esto, tenía el plástico donde venía la etiqueta. Yo creía que me iban a poner ropa manchada, no sé, pero esta camisa le acabo de quitar la etiqueta y ustedes la vieron y no entiendo por qué alguien dijo no me sirve, la voy a lanzar ahí. Por ejemplo, miren este suétercito que está acá, es de la marca Banana Republic y mira, está en perfecto estado, se siente suave. La verdad es que estoy muy sorprendida. Si hay cositas un poquito más viejas como esta camisa de acá, esto sí se ve como bastante usadito, tal vez fue cagado por un niño de 3 años. Con razón hay varias personas en la zona que este es su trabajo y es a lo que se dedican porque está muy buena la ropa aquí, o sea, de verdad es que chama, me enojé, ¿por qué botan ropa buena aquí? Puedes conseguir carteras, aunque la verdad esta no está en el mejor estado posible. Aquí hay una pantaleta, una ropa interior que la verdad pues rota no se ve. Hay ropa hasta que viene en el gancho, o sea, ni siquiera ha sido sudada esta camisa porque ni una mancha de violín tiene. Vean esto que encontré por aquí, está en una bolsa. Quiero que la vean. Ojalá alguien de verdad la aproveche porque tiene hasta el cartón. Sigo sin entender por qué prefieren venir a tirarla aquí. Esta parte que está acá parece que hasta ya la estuvieron clasificando porque mira, como que aquí está la ropa negra, la ropa oscura. Vean esta camisa qué bonita está. Está en perfectísimas condiciones. Me dieron este par de guantes y me dijeron, ok, mijita, está bien, pero por si acaso, ahora sí le podemos buscar bien porque ya tenemos guantes. Miren esto que está acá. Es un abrigo que la verdad está bien bueno. O sea, es de esa tela que es bien calientita. Hay libros. Vean este pantalón Levi's de niño. Aquí tiene la etiqueta. Está un poquito sucio acá como de las rodillas, pero yo creo que es porque el niño se arrastró mucho jugando. Pero fuera de eso, chamo, una lavadita y está hasta nuevo. O sea, no está ni roto ni nada. Y obviamente no todo es bello, no todo es hermoso. Si se encuentran cosas como esto que quién sabe qué le pasó a esta toalla. Quiero que vean el montón de ceniza por el que estoy caminando. Aquí es donde queman la ropa. Todo se convierte en cenizas. Te puedes encontrar unos sostenes bien buenos aquí. No me queda, pero te podré decir que está en buenas condiciones. Una lavadita nomás y ya. Trajes de baño. Pero lo que más me llama la atención son estos costales que están acá. Estos son los que yo les decía hace rato que son los bultos, las pacas que la gente compra para venderlas en el mercado. Aquí al parecer ni siquiera abrieron la paca, la dejaron así como está y la ropa aquí intacta. Hay pantalones. Este pantalón que está acá se parece al que yo traigo puesto, pero como unas 10 tallas menos. Más suéteres. Es un vestido rojo. Mi amor, divinísima. Yo así paseándome por las calles de la Ciudad de México. Nadie va a saber que yo vine al desierto de Atacama por un vestido. Pantalones. No está roto, no está nada. Siento que muchas de las cosas que están aquí pudieran donarla a casas hogares, casas de refugio, orfanatos. Tengo muchas preguntas y mire, no tengo respuestas para eso. Así están todos los tumultos, las pacas de ropa que avientan aquí. Aquí por lo que veo sí es ropita como más rota, calcetines impares. Ya en esta zona sí se ven como cositas más gastadas. Entonces sí, es como todo. Hay unas que valen la pena y la verdad otras que no tanto. Pero de que puedes llegar a encontrar algo, chance te resuelves el suéter de Navidad y te lo llevas de una vez, aunque falten como 6 meses, no importa, tú lo lavas y lo guardas. Ahora andamos en La Quebradilla, que es la feria, el tianguis, el mercadito más grande de todo Iquique y posiblemente uno de los más grandes de todo Chile. Voy a volar el dron para ver qué tan grande es La Quebradilla porque desde aquí donde estoy no me alcanza la vista. Que por cierto, estuve a esto de no poder volar el dron porque cuando abrí la aplicación en el teléfono me pedía una actualización y claro que tengo internet y lo pude hacer porque yo utilizo Holafly. La verdad es que es muy fácil usarlo y todo es digital, sin necesidad de estar picándole o tratar de sacar tu propio chip. Todo esto lo haces desde tu celular, es muy fácil, solo tienes que entrar o a la página web o a la aplicación de Holafly, colocas el destino al país al que quieres ir y te van a salir todos los paquetes, que por cierto son ilimitados. Nada de eso de que usted anda por allá en una montaña y se me queda sin señal. Solo tienes que elegir la cantidad de días que te queda bien y ya está. Usted le da a comprar, pone sus datos y en automático
automático por WhatsApp te va a llegar un mensajito donde tienes un QR. Y para instalarlo es muy fácil. Puedes escanear ese QR o entras a la aplicación de Olafly, te metes a mi eSIM y nada más le picas ahí, activar, y usted nada más tiene que darle continuar y listo. Eso sí, te recomiendo que hagas esto antes de subirte al avión para que cuando usted llegue, usted nada más le dice activar línea y mágicamente va a tener internet. Así de fácil funciona esto. Por aquí te voy a dejar mi código de descuento ARI para que te ahorres alguito. Y muchísimas gracias Olafly por patrocinar este video. Ahora sí, ya despegó el dron, por allá anda, y desde aquí, wow, se ve súper grande. Son un montón de carpitas. Ahora sí, vamos a empezar el recorrido por la quebradilla. Vamos a dar una vueltita para ver qué tanto nos encontramos. Hay varios puestos así en el piso que le ponen una telita y organizan muy bonitos sus productos. Vean, hay muchísimos así, y estuve hablando con un señor y él me cuenta que de repente son productos que él compró con su familia y no les quedaron, entonces prefiere venir aquí y venderlos a un buen precio que tenerlos en la casa sin un uso. A este tipo de puestos en el piso se le llama cachureo, que puedes encontrar cosas de todo tipo. Miren acá, hay hasta una máquina de escribir junto a unos cuadros, unos calcetines, unos zapatitos. Hay quienes tienen sus puestitos más organizados, ponen un toldito con una especie de cuerdas para colgar la ropa y que se pueda ver mejor para atraer más clientes. Hay un puesto que tiene una poceta y todavía la señora me dice 200 pesos para que la use, nomás que no tiene agua. Acabo de conocer a la señora Isabel y ella tiene aquí su puestito. ¿Este es su trabajo de todos los días? Sí, rentable, muy rentable. Porque yo tengo una jubilación, entonces con la jubilación pago agua, luz, gas, todo eso. Y esto es para Electra. ¿Y usted dónde consigue su mercancía? La compro en la Sofre, porque me lo venden en 50.000 el fardo grande. ¿Y cuántas piezas trae él? 100 y tanto, 200. ¿Y en cuánto vende cada pieza? 2.000. Y es que yo hace 35 años que trabajo en la calle. ¿Vende peluca usted también? Por si te quieres cambiar el look rápido, aquí la señora Isabel te vende una peluca. En este puesto de aquí puedes encontrar pero de todo. Aunque creo que son varios, ¿no? Que se organizan con sus techitos, porque este de aquí vende sábanas, luego aquí hay ropa, luego aquí hay como salvavidas para niños. Son precios muy accesibles para las personas porque a veces no tenemos la gran cantidad para pagar y aquí lo tienes en un precio bien accesible. Lo que venimos a comprar para acá yo actualmente son cosas de béisbol porque son muy escasas, ¿no? Vienen de Estados Unidos, casi toda la mayoría son faldos americanos y vienen acá a un precio accesible. Lo que pasa es que Johnfrey me estaba contando esto, que él hace esto de venir a comprar cositas de béisbol porque él apoya a los niños para que tengan como todo el equipo, ¿no? Claro, y desde un tiempo para acá se ha incrementado el béisbol y es súper complicado conseguir las cosas de béisbol y aquí actualmente poco a poco se van consiguiendo pelotas, guantes y esas cosas. Me encantó, o sea, qué bonita labor hace Johnfrey, de verdad, que al que necesite ayuda o que apoye, ustedes ahí le buscan las cosas para que juegue. Para que no se pierda ese bonito deporte que nosotros traemos desde Venezuela. Hay puestos que te venden herramientas, cositas que se utilizan para construcción. Este puesto de aquí vende ropa interior, pero quiero que vean que claramente es nueva, la tienen súper organizadita en 500 pesos. Imagínate, ella te lo vende a ese precio que está súper barato y ella todavía le está ganando un montón. Es una locura. ¡Qué ofertón, chama! Y nuevecitas, ¿oíste? Nuevecitas. Estoy hablando con la señora del puesto de los electrodomésticos y le pregunto, oye, pero ¿cómo tú haces si es lo mismo en la misma caja, nuevecito? ¿Cómo haces para tenerlos a un mejor precio que en las tiendas? Y me dijo que ella se surte en los galpones, que quiere decir que compra al mayoreo. Al tú al comprar al mayoreo te sale un poco más barato y así ella puede ofrecer un mejor precio. Aquí te venden las pantaletas de Victoria's Secret. Ya pregunté y me dijeron que son de imitación, pero a ver, vamos a tocar la tela. Se siente la verdad bastante suavecita y cuestan $1 cada una. Muchacha, me voy a llevar varias porque ya yo tengo ya varios días fuera de la casa. Mira, ya pantaleta limpia como que ya no me queda, ¿viste? Entonces yo voy a aprovechar aquí y me llevo una. Y tú dirás, entonces ¿para qué voy a la quebradilla si puedo venir aquí, que aquí es donde se vienen a surtir todos? Pues ahí te va, no es así de fácil nada más. Resulta y acontece que los vendedores en la quebradilla vienen aquí a comprar al mayoreo. Compran en cantidad
y por eso es que les bajan el precio para que tú en la Quebradilla puedas tener un mejor precio. Si lo vienes a comprar acá, posiblemente si te lo venden en una unidad te va a salir mucho más caro. Obviamente la calidad del fardo de las pacas depende de la persona que las trae. Por ejemplo, aquí me estaban explicando que ellos manejan la calidad premium y me la estuvieron mostrando y se ve ropa bastante bonita. También hay un centro comercial que se llama Sofri, que aquí puedes encontrar cosas de marca originales a muy buen precio, que me dicen que una de las mejores cositas que se encuentran por aquí son los perfumes, así que vamos a ver si es verdad porque ando como hedionda. Acabo de comprar un perfume que este es mi favorito del momento, chama, y mira, me costó 115,000 pesos chilenos y cuando paso mi tarjeta me llega un mensaje de que me cobraron 2,000 pesos mexicanos y yo sí me puse a investigar en las páginas web de las tiendas en México para ver si estaba más barato, y por lo que yo pagué por un perfume de 100 mililitros es lo que cuesta este mismo perfume de 30 mililitros, o sea, muchísimo más chiquito en México. Acabo de agarrar una ganga y te preguntarás de dónde sale tanta, pero tanta ropa como para que el desierto de Atacama en Chile sea el basurero de ropa más grande de todo el mundo. Pues resulta y acontece que toda esa ropa que uno ve por allá en el basurero entró por este puerto en el que estamos, por el puerto de Iquique, que realmente, chama, no existe como una cifra exacta de cuántas toneladas de ropa entran aquí, pero cada día puede ser entre unas 60,000 a unos 44 millones de toneladas de ropa, o sea, una locura. Cada día en el puerto de Iquique se pueden ver unas grúas gigantes que levantan unos contenedores llenos de ropa súper pesados de barcos que llegan de Estados Unidos, de Europa y de muchas partes de Asia. Si lo analizamos, la idea me encanta, es genial. Me gusta mucho que Chile es el país número 1 en importar ropa de segunda mano. Eso está muy bien porque la industria de la producción de ropa es una de las más contaminantes que hay. El problema aquí es que mucha de esta ropa de segunda mano no se vende y el 80%, tal vez o más, termina en el basurero. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció todo el comercio que gira en torno a la ropa de segunda mano. A mí la verdad me parece maravilloso que se le siga dando vida hasta que la camisa diga estoy cansado, jefe, y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Chama, yo me voy a poner a cargar uno de esos para ver si eso pesa. Me vieron flaco 80, ¿viste? ¡Ay! Está súper pesado. ¡Wow! ¿Cómo cuántas piezas de ropa vienen aquí? 30 kilos. Y que ya me arrepentí. ¿Tiene fuerza usted, joven? Yo te ayudo. ¿Y qué? Aquí con mis compas cargando ropa. Eso, bien. Me encantó.